este vídeo vamos a ver cómo se unen la publicidad y la creatividad a través de los conceptos de redacción publicitaria, de varios conceptos de redacción publicitaria. Y es que redactar es poner por escrito tanto lo acordado, es decir, lo que nos pide la empresa a través del briefing, como lo pensado, es decir, lo que es la creatividad propia del redactor publicitario. Y en ese caso tendríamos ya el conjunto que haría que tuviéramos una redacción que tuviera que ver con el briefing, por un lado, y que por otro lado tuviera una alta creatividad. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante, y es que toda comunicación tiene que estar basada, para ser evaluada, que ya lo veremos más adelante, a través del briefing, es decir, a través de cuál era el objetivo de esa comunicación que se ha ideado, y no a través de la comunicación per se o de los resultados que pueda dar a posteriori. Para que un buen redactor sea precisamente eso, un buen redactor, hay que hacer una suma para conseguir la fórmula perfecta. Una de ellas es que consiga crear las ideas necesarias o el proceso de ideación, y otro de ellos es que sepa expresarlas, es decir, que las pueda ejecutar. Y ahí tendríamos la fórmula perfecta. Hay que tener en cuenta que el dominio de la lengua determina la capacidad del redactor, es decir, que a mayor dominio de la lengua, la capacidad del redactor será mayor. Respecto a los marcos condicionantes de la redacción publicitaria, tenemos dos muy evidentes. Uno de ellos es el lingüístico, el marco lingüístico en el que se desarrolla, y el otro sería el publicitario. Os he puesto el publicitario más grande porque el marco publicitario es siempre el que prevalece, es decir, que tendríamos el marco publicitario, lo que queremos transmitir, cómo lo queremos transmitir, y eso es lo que vamos a adecuar al marco lingüístico en el que nos movemos, hasta el punto de que hay veces que se juega con la lingüística hasta ciertos límites, contando con que ciertos lingüistas dicen que el lenguaje publicitario juega mucho con las normas o incluso las incumple, porque el marco publicitario siempre es el marco importante y el que debería de prevalecer en toda comunicación publicitaria, y en tal caso obviamente en la redacción publicitaria, que es la que juega con la lengua. Respecto a los condicionantes en sí de la redacción publicitaria, derivan de estos 5 temas, estos 5 títulos que tenéis en la parte de arriba de la tabla. Tendríamos el marketing y dentro de ella la publicidad, donde los objetivos son condicionantes, los medios y soportes, los objetivos de la comunicación, los medios y soportes donde vamos a poner esa comunicación o que van a soportar esa comunicación, los formatos publicitarios, el tipo de producto que estamos publicitando, las características del público objetivo o target que ya hemos definido previamente, y el marco legislativo. Tener en cuenta que solo aquí en España mínimo hay 2 legislaciones respecto a la publicidad, que veremos más adelante, y aparte de eso cada uno de los sectores tiene un marco legislativo propio, es decir, no es lo mismo hacer publicidad dentro de las leyes publicitarias españolas de una camiseta o de ropa que hacerlo de medicación. Por ejemplo, en medicación o en medicina, por decirlo en general, no es posible o no es legal decir que un producto cura cuando no cura, y tendríamos que hablar de alivio de síntomas, por ejemplo. Eso lo podéis ver en algún anuncio en el que nos habla del alivio de los síntomas y no nos está diciendo que cura. ¿Por qué? Pues porque hay una ley que enmarca todo ese tipo de contenido para ese sector en específico. Entonces hay que tener muy en cuenta el marco legislativo cuando estamos hablando de la redacción publicitaria y de qué vamos a contar en esa creatividad. Otro de los condicionantes es la lingüística. Hay que tener en cuenta una cosa: sí podemos transgredir las normas de la lingüística si necesitamos y si nuestro condicionante es el condicionante publicitario, pero también hay que tener en cuenta que estamos comunicando para un target, y al final el target o el público objetivo, si siente que la lingüística se ha transgredido de tal manera que no es entendible o que es una barbaridad o que hay un error, al final ese público no va a recibir el mensaje que queremos transmitir de forma cómoda, con lo cual si hablamos de públicos distraídos, de públicos que no quieren recibir esa comunicación publicitaria, estamos hablando de que el marco de la lingüística al final nos acaba condicionando hasta cierto punto. Respecto a la creatividad, tenemos
Dos puntos muy importantes. Hay que tener en cuenta que condiciona la característica de la idea creativa y la gráfica y los diseños publicitarios. Respecto a las competencias técnicas del redactor, ya hemos hablado que tiene que tener competencia lingüística, que a mayor competencia lingüística siempre es mayor la capacidad del redactor publicitario, y hablaríamos también de una competencia creativa, es decir, depende del nivel de creatividad que pueda desarrollar un redactor publicitario, eso nos condiciona en función de si es mayor o menor. Y finalmente podríamos hablar de los sistemas de comunicación, que también son otros condicionantes importantes junto con los medios y los soportes, formatos, etcétera, etcétera. Es decir, que en función de cómo comuniquemos o del sistema que tengamos para comunicarnos, así tendrá que ser la redacción publicitaria. Y tenemos que tener en cuenta todos estos puntos si queremos finalmente crear una comunicación efectiva. En esta siguiente diapositiva os he puesto el coeficiente de competencia lingüística un poco para cerrar, y es que hay una manera de medir la competencia lingüística de una persona. El coeficiente de competencia lingüística se puede abreviar en CC y es una suma de todos los factores que estáis viendo. Tiene que ver con entender la lengua, cómo se entiende la lengua, cómo se habla una lengua, cómo se lee una lengua y cómo se escribe una lengua. Con esa suma de esos cuatro elementos podemos encontrar el coeficiente de competencia lingüística. Hay que tener en cuenta que a día de hoy estamos hablando de que cada vez hay más espacios multilingües, y eso también obliga un poco al redactor publicitario a que ese coeficiente de competencia lingüística se dé en más de un idioma. Lo último que tenemos es una frase de Monet que me parece bastante interesante, y es que lo que le interesa a los publicitarios es el dominio de los recursos del idioma. Es decir, no interesa tanto que dominen el idioma como que dominen los recursos del idioma. No es lo mismo hablar un inglés perfecto a la hora de reglas gramaticales o de tiempos de verbos que hablar de que tenemos un dominio sobre el inglés que tenga que ver con las expresiones, la jerga diaria y todos los recursos que pueda tener el idioma a nivel nativo. Entonces es muy importante, ese dominio es el más importante para los publicitarios, el dominio que hace que el mensaje llegue a cualquier persona y que esa persona lo adopte como parte de su idioma del día a día, es decir, que no le resulte extraño ni le resulte excesivamente correcto, sino que llegue a la persona en cuestión. Entonces esta frase me parece muy interesante porque reflexiona un poco también sobre el tema de la lingüística, del debate sobre la redacción publicitaria, lo que es la manera de expresarse, etcétera. Y también porque hay muchas veces que, aunque estemos en espacios multilingües y controlemos un idioma o podamos hablarlo, sí que es cierto que hay muchas veces que se nos escapan esos recursos del idioma, porque tener en cuenta que el redactor publicitario trabaja no siempre con el mismo tipo de idioma, no trabaja con un español que sea perfecto y que no tenga una falta ni de ortografía, ni gramatical, ni léxico-semántica, sino que está hablando de manera que pueda llegar a la gente que utiliza el idioma en su día a día. Y hasta aquí el vídeo del día de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, no olvidéis darle like y suscribiros.